Cuando el cuerpo tiembla sin moverse. Lo que la ciencia sí sabe. Muchas personas se sorprenden cuando notan que el cuerpo tiembla incluso estando quieto. No hay esfuerzo visible, no hay movimiento intencional, y aún así aparece esa sensación de vibración interna. ¿Cómo puede temblar algo que no se está moviendo? La clave está en entender que la inmovilidad no es ausencia de actividad. Desde la fisiología, mantenerse quieto requiere un ajuste constante del tono muscular y del equilibrio interno. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese ajuste se vuelve más evidente? El temblor no surge porque el cuerpo falle, sino porque el sistema que regula la estabilidad está trabajando de forma más intensa de lo habitual. El sistema nervioso nunca apaga completamente los músculos. Incluso en reposo, existe una actividad basal que mantiene la postura, la circulación y la preparación para el movimiento. Esta actividad depende de señales que suben y bajan entre músculos, médula espinal y cerebro. Cuando esa comunicación pierde precisión, aparece una oscilación. ¿Es una señal de debilidad? No necesariamente. Es una señal de variabilidad en el control. Y la variabilidad, desde la ciencia del movimiento, no siempre es negativa. Muchas veces es una estrategia para adaptarse a cambios internos. Uno de los elementos centrales aquí es el concepto de estabilidad dinámica. El cuerpo humano no busca rigidez absoluta, porque la rigidez aumenta el riesgo de error. Busca estabilidad flexible. Cuando el sistema nervioso detecta que esa estabilidad está siendo desafiada, por carga acumulada, falta de recuperación o cambios en el estado interno, aumenta los ajustes. ¿Qué vemos desde fuera? Temblor. ¿Qué está pasando desde dentro? Un sistema intentando mantenerse dentro de márgenes seguros sin bloquear la función. La respiración y el ritmo interno del cuerpo también influyen en este fenómeno. Cada respiración modifica ligeramente la presión, la postura y el tono muscular. Normalmente, el cerebro integra esos cambios sin que lo notemos. Pero cuando la regulación está más exigida, esos microcambios se amplifican. Entonces surge una pregunta interesante. ¿Y si el temblor es simplemente el ritmo interno haciéndose visible? No como señal de error, sino como reflejo de un sistema más sensible al momento presente. Otro factor clave es la historia reciente del cuerpo. El sistema nervioso no responde solo a lo que haces ahora, sino a lo que vienes sosteniendo en el tiempo. Demandas prolongadas, incluso si no son físicas, cambian la forma en que se regula el movimiento. El cuerpo aprende a ser más cauteloso. Entonces, cuando intentas estar quieto, el sistema no se relaja por completo. Ajusta, compensa, recalcula. ¿El resultado? Un temblor que no tiene una causa obvia, pero sí un contexto acumulado. La atención consciente también modifica el fenómeno. Cuando una persona se da cuenta del temblor y comienza a observarlo con preocupación, puede intensificarlo sin querer. Esto no es psicológico en el sentido simplista, sino neurofisiológico. La atención cambia la activación de los circuitos motores. ¿Significa que el temblor está en tu cabeza? No, significa que el cerebro participa activamente en cómo se expresa el control motor. Y cuando se involucra además, el movimiento pierde fluidez. Desde esta mirada, el temblor deja de ser algo que hay que eliminar a toda costa. Se convierte en una señal que invita a entender el estado del sistema. ¿Está más vigilante de lo habitual? ¿Está priorizando estabilidad sobre eficiencia? ¿Está respondiendo a una acumulación de demandas que no siempre reconocemos como físicas? El cuerpo no se equivoca al temblar. Responde a información que muchas veces pasa desapercibida para la mente. Tal vez la pregunta más importante no sea por qué tiembla el cuerpo, sino por qué nos resulta tan difícil aceptar estas señales sutiles. Vivimos acostumbrados a pensar que el cuerpo debe comportarse de forma constante y predecible. Pero la biología no funciona así. Funciona por ajustes, por márgenes, por probabilidades. El temblor es parte de ese lenguaje. No siempre cómodo, pero profundamente informativo. Y entenderlo cambia por completo la forma en que interpretamos lo que sentimos. Hay algo más que la ciencia del movimiento ha observado y que rara vez se menciona. El temblor puede aparecer cuando el sistema nervioso está transitando entre modos de control. No está completamente en reposo, pero tampoco en acción. Es un estado intermedio, inestable por definición. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no sabe aún si debe prepararse para moverse o para conservar energía? Ajusta constantemente. Ese vaivén genera oscilaciones pequeñas pero perceptibles. No es una falla del sistema, es una transición. Y como toda transición biológica, no es limpia ni silenciosa. El temblor aparece ahí, en ese espacio donde el cuerpo decide qué hacer a continuación. El cuerpo no espera a romperse para intervenir.
Ajusta antes. Reduce precisión, modifica tono y altera el control fino como forma de prevención. El temblor es una manifestación de esa intervención temprana. Aquí ocurre algo importante. Lo que solemos interpretar como un problema localizado en las piernas, en realidad es una expresión global del estado del sistema. No es algo que les pasa a tus piernas, sino algo que se expresa a través de ellas. Cuando miramos el temblor desde esta perspectiva, deja de ser una señal alarmante y pasa a ser información. Información sobre carga acumulada, regulación interna y cómo el sistema nervioso está gestionando sus recursos. Esto no significa ignorar el cuerpo, sino escucharlo con más contexto. Porque muchas veces el mensaje no es, algo anda mal, sino, algo necesita reajustarse. Otro punto poco mencionado es que el temblor puede aparecer cuando el cerebro detecta una inconsistencia entre la intención y la ejecución del movimiento. Es decir, cuando el sistema planifica estabilidad, pero recibe señales periféricas que no coinciden del todo con esa expectativa. Ante esa discrepancia, el control motor entra en un modo de corrección constante. No se trata de falta de fuerza, sino de una comunicación que se vuelve más exigente. El cuerpo intenta afinar el control en tiempo real. Ese esfuerzo extra se manifiesta como temblor. Es el precio de mantener equilibrio bajo condiciones internas cambiantes. También es importante entender que el sistema nervioso trabaja por umbrales, no por absolutos. No espera a que algo falle para intervenir. Cuando percibe que la estabilidad podría verse comprometida más adelante, ajusta de forma preventiva. Reduce eficiencia motora, cambia patrones de activación y redistribuye el esfuerzo. El temblor aparece como subproducto de esa estrategia anticipatoria. Desde afuera parece un problema. Desde adentro es una forma de ganar margen de seguridad. El cuerpo no reacciona tarde, reacciona antes. Las piernas suelen ser el lugar donde estos ajustes se hacen más visibles porque cumplen una función dual: sostener el cuerpo y permitir movimiento. Eso las vuelve especialmente sensibles a cambios en el control central. Cuando el cerebro prioriza estabilidad global, puede sacrificar suavidad local. El resultado no es colapso, sino rigidez variable y oscilación. El temblor no indica que las piernas estén fallando. Indica que están siendo usadas como punto de regulación. Son el escenario donde el sistema expresa su estado. Desde la neurociencia del movimiento, se sabe que el control perfecto no es el objetivo principal del sistema nervioso. El objetivo es sobrevivir, ahorrar energía y evitar errores costosos. Cuando esas prioridades entran en juego, la estética del movimiento pasa a segundo plano. El temblor es una señal de que el sistema está operando bajo criterios de protección, no de rendimiento máximo. No es un defecto del diseño. Es parte del diseño mismo. El cuerpo prefiere un movimiento imperfecto antes que uno riesgoso. Por eso, interpretar el temblor solo como algo local puede llevar a conclusiones equivocadas. No siempre habla del músculo, ni siquiera de la pierna en sí. Habla del estado general de regulación, de cómo el sistema nervioso está integrando carga física, demanda mental y contexto interno. El cuerpo no se expresa en palabras, se expresa en sensaciones. El temblor es una de ellas. No siempre es una alarma. Muchas veces es un mensaje. Llegados a este punto, vale la pena hacerse algunas preguntas distintas. ¿Qué estaba regulando tu cuerpo justo antes de que apareciera el temblor? ¿Cuánta carga, no solo física sino también mental, venía sosteniendo tu sistema sin que lo notaras? ¿Qué pasa si en vez de interpretar esa sensación como un fallo la leemos como información? El sistema nervioso no trabaja en aislamiento. Integra sueño, estrés, atención, energía y contexto. Cuando alguno de esos elementos cambia, el control motor se adapta. El temblor no surge al azar. Aparece cuando el margen de estabilidad se vuelve más estrecho. Y en ese momento, el cuerpo elige protegerse antes que rendir. Otra forma de mirarlo es preguntarse: ¿en qué momento el cuerpo aprendió que debía estar más atento? ¿Qué señales internas le hicieron pensar que necesitaba ajustar el control? ¿Y si el temblor no fuera el problema, sino la consecuencia visible de un sistema que lleva tiempo compensando en silencio? El cerebro no responde solo a lo que haces, sino a lo que vienes acumulando. Cada ajuste deja huella. Cuando la capacidad de compensación se estrecha, el control se vuelve más evidente y menos fino. El temblor aparece ahí, no como error, sino como expresión de un sistema que está priorizando estabilidad. No es un mensaje urgente, es un mensaje honesto. Así que si alguna vez sentiste que tus piernas tiemblan sin razón aparente, tal vez no sea debilidad, ni fallo, ni un misterio sin explicación.
Tal vez sea tu sistema nervioso haciendo lo que mejor sabe hacer: regular, proteger y anticipar. No siempre de forma cómoda, pero casi siempre con sentido. Si alguna vez te sentiste identificado con esto, si reconoces estas sensaciones en tu propio cuerpo y te preguntas qué te están diciendo, entonces este canal es para ti. Aquí no hablamos de fallas, hablamos de comprensión. Porque entender lo que el cuerpo regula cambia por completo la forma en que lo escuchas.